Bienvenidos de vuelta a otro gameplay Loco. Ahorita vemos con el juego de L.A Noire. Bueno, les voy diciendo, si se escucha raro mi voz es porque literalmente ahorita estoy iniciando con un nuevo micrófono. No sé si se escucha bien porque la verdad lo escucho muy bajo. Estoy intentando que no se caiga porque la verdad es que está puesto así de al revés. No sé si está bien puesto, pero bueno, no sé si dará bien, pero bueno, vamos a intentarlo. No sé, bueno, aquí vamos. Vamos a hacerlo, el caso de la secretaria. Vamos a ver de qué trata este caso. Muy misterioso. Vale, vemos el tren. Vale, hay una mujer, pero parece que está súper borracha. Sí, se nota que está perdida como Dios manda. Y hay un tipo con un sombrero y que tiene una... Bueno, no sé sea que tenga eso en la mano. La verdad me tardé bastante en saber cómo... We will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Okay. Now is not the time to lose your nerve. Parece que están perdiendo los It would nervios. appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. Okay. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Ok, otra víctima. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Ya me olvidé tu nombre, es que lo siento, es que recién acabo de regresar de viaje de vacaciones. Another body. O cadáver y anillo de Driver Mother. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? I think his name is Phelps. I read about him in... La verdad, ahorita acabo de regresar de vacaciones y bueno, de ahí conseguí este micrófono nuevo que tengo. Y bueno, ahorita también es que si ustedes han visto mis TikToks habrán visto lo que yo he hecho ya en mis vacaciones, pero ahora ya que estamos de vuelta quiero iniciar este juego. La verdad es que todavía no me acuerdo cómo te llamas, Galloway creo que te llamabas, ya me olvidé ya. Así que ahora vamos a investigar. You can drive. Investiga tú. And where exactly are we going? Prestamista, estación de clasificación. Quiero ver el mapa a ver si tenemos una misión secundaria que hacer aquí. Solamente veo la estación de arma, estación de clasificación y el lugar de los hechos del prestamista. Vale, pero ¿dónde exactamente murió la víctima? ¿Por qué no hay ninguna a la cual estoy buscando? Qué desgracia, que no hay ninguna escena de crimen, peberra. Ay, vale, está bien, vamos. Vamos a que está más cerca, pues, al prestamista. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Sí, sí. Al prestamista vamos a hablarle, pues. La verdad no sé si el audio está bien, porque se escucha... Got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Hold. Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. ¿En He serio? ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. Vale, voy a intentar ponerlo más cerca a mi cara, pero es que no sé, es que después se nota muy raro que tenga el micrófono acá al lado cuando literalmente estoy intentando hacer de todo para que pueda ver la pantalla. En serio, es que no sé cómo lo hacen los tipos que hacen streamer. Ok, vamos a ver qué nos dice el prestamista sobre ese anillo del Miller. Tal vez sea de ella. How can I help you boys? Amigo mío, necesitamos vuestra ayuda. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? 50 Try another pavos. number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have Jaja. the rings right here. Vale, deme los anillos, señor. Son 2 anillos. Veamos. What's this mark here? No lo sé. Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Broadway. Thanks for the tip. Ok. ¿Y el otro anillo? ¿Qué dice? Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality.
22 quilates. No creo que sea tanto este anillo. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Exacto. Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. ¿En serio? Sorry. He just had one of those forgettable faces. Be in Ok, touch, Mr. ok. Bremner. Vale, si no nos va a decir nada más, sería mejor irnos de aquí y averiguar qué es lo... Genial, más pendejadas, más pendejadas. En serio, no sé si el audio está bien, porque no sé si el audio estará comparado con el sonido del juego, y si eso pasa, me jodí. Can you drive to this one? And where exactly are we going? A la estación, amigo mío. A la estación de clasificación. Vamos a ver qué ha pasado con la supuesta víctima. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Espera, Just ¿qué? having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, but the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one. Sí, porque significa que al tipo que hemos atrapado no es el asesino. Vanity. Esto se va a poner feo, ¿verdad? Porque literalmente eso de Mueller creo que era del pederasta, no me acuerdo, pero literalmente eso provocó mucho mal si es que nos habíamos equivocado de persona. You boys ready? Follow me. Espera, ¿con coche? We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? Ok, I get it, Rusty. Just don't like it. tampoco a mí, amigo mío, tampoco a mí. Estación de clasificación, 11:03 de la mañana. Genial, pero esta vez tiene ropa, al menos es algo. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. ¿En serio? We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Dígele por favor, necesitamos hablar con con el forense. Todavía no hablaré con esos tipos hasta que encuentre el forense. ¿Dónde está? Amigo, What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. ¿en serio? Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. ¿Pero qué hacía esta mujer por los lugares que no corresponden? Parece ser que le... Blood splatter on the carriage. Sí, Must eso... have been struck while standing up. Parece que el vagón se detuvo acá, ella y ella la golpearon aquí. No, no quería hacer eso, quería investigar el cadáver, coño. A ver qué tenemos. Oh, Dios. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Sí, Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. sí, se notaba en el video que estaba muy ebria. A ver qué tenemos aquí. Otro anillo. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Sí, Be more exact about the time of death. No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. ok, está bien. Hora de la muerte. Vale, ¿qué más puedo encontrar en la cadáver? En este brazo. Ah, no tiene nada. Ok. No hay más cosas que hacer al cadáver. Bueno. Veamos qué más puedo buscar. Veamos, tenemos unas cerillas que imagino que deben ser de un lugar. Ahí está. Bar Marshu, esquina del 9. Maybe someone at Mensch's will remember her.
Sí, tal vez podamos encontrar una forma de saber en qué momento he estado en qué lugar. ¿Qué es esto? Licorería Lewin para Evelyn Summers. 2 maletas grandes, maleta pequeña, petale, ¿qué? Cepillo de pelo, bolso, tatuaje. ¿Es tatuaje? This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Sí, pero ¿por qué quería estos efectos personales? ¿Acaso se quería divorciar de su marido? ¿Qué hay en su bolso? Maldita sea, de nuevo se desconectó esta cagada. Creo que se desconectó. A ver, esperen. Por fin, vale, perdón, es que se desconectó. David para Evelyn Summers. 2 maletas grandes, maleta pequeña, pelota de almohada, sábana corriente, cepillo de pelo, polo, estatua, maquillaje, ropa. Vale. No sé qué está pasando. ¿Se desconecta el mando? No sé si se desconecta, pero es que... Ahí está. No sé qué pasa con el mando últimamente. Bolso. Veamos qué hay. Hay una carta. ¿Qué dice la carta? Sí, 21-22, estoy 11 de... Vale. Estimada Evelyn, espero que recibas esta carta con el mejor ánimo de lo que acuerda. Nos despedimos la última vez. En esa ocasión nos cruzamos palabras amargas. Habría bebido demasiado y demasiado con que pones cuando bebes, ya sabes. Pero no te escribiría para hostigarte, de acuerdo. Te escribo para disculparme. Me quedé desolado de descubrir que había convertido en chiquilla en lo que de sí misma. Te estás destruyendo en cuerpo y alma con la bebida, Evelyn. Y a ver si me resulta más duro de lo que puedo imaginar. Pero solo Dios Todopoderoso tiene derecho a juzgar, así que te suplico que me perdones. He estado en contacto con el santuario de Connect You por ti. Dicen que he estado en una enfermedad, Evelyn, y tiene cura, solo tienes que ingresarte. No... Someone was trying to get her to come home. Sí, pero más parece como si quisiera entrar en una secta. ¿Qué hay aquí? ¿Boleto? Kingston Film Company. Nombre Evelyn Sommer, departamento legal. Apta hasta el 31 de octubre de 1941. We could go over to the lot and see what they know about her. That's Sí. going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. ¿Qué? Entonces, ¿por qué tiene un documento que diga eso del... Un documento como ese, en serio? Si cerraron en 1941. What are you thinking, Ray? ¿Qué tienes, Ray? City keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Entonces, ¿qué es esto? Es un... Junk. Basura, maldita sea. Creo que sería un buen momento de hablar con los... tipos. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. Te refieres al... The woman wasn't moving and Policía. seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your Okay. help. Have you given Patrolman Hart your detail? I have, sir. Thank you. You can go now. Ok. Entonces no es con él con quien tenemos que hablar, así que tenemos que hablar tal vez con este tipo de aquí. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was Vamos. kissing her. ¡Puta madre! ¿Es en serio? It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Pasé los bolsillos, maldita sea. ¿Besaste un cadáver, maldito idiota? ¿En serio? Dios. John Classic Ferman. Carmine. ¿Cómo es que obtuviste un pintalabios como este? Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. Ay, Dios, I thought she Ferman. could use some lipstick. Rusty, Oye, stop! oye, cálmate, cálmate. Don't hit him. Maldita sea. Empleado de estación del Pacific Electric, posible testigo. Posible testigo, más bien que quería cogerse al cadáver, coño. Manipulación de pruebas. You went through her purse?
It wasn't like she needed it. I took a look. ¿En serio? Me está viendo a los ojos. Y no creo que me esté mintiendo. Coño. Did you take any money? Wasn't any to take. I ¡Ajá! found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. Ok. Descubrimiento del cadáver. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Miren cómo mueve los ojos hacia un lado y la boca la tiene tensa. Y cuando me habló, literalmente... Ven, se está poniendo los ojos de otro lado. Y literalmente cuando le hablé diciéndole de esto, me estuvo hablando muy rápido, como si quisiera borrar algo. Dudo de ti. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. ¿En serio? I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. Oye, tranquilo. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... ¡No sigas! Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Maldita sea con la necrofilia, coño. Vale, sería un buen momento de buscar, ¿cómo se llama la palabra? La licorería o los lugares de la residencia de la señora que ha muerto. Necesito saber cosas. Operadora, por favor, comuníquese con todo. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Ok. Thanks for your help. Vale, ya sabemos dónde está la licorería. Sería buena idea mejor ir ahí a una vez antes de que sea demasiado tarde. Antes de hacerlo, quiero ver si hay un suceso por aquí que ha sucedido. No hay ninguno. Me cago en todo. ¿Por qué no hay ninguno? Necesito esos casos para poder seguir avanzando. You know the way. You can drive. Vamos a la licorería. Where are we headed? Según lo que nos han dicho es que tal vez ella haya ido ahí primero. Veamos qué caso nos puede traer esta Read that mujer. those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? ¿En serio? Yeah. Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. ¿En serio? Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, that's what in China. Watch your mouth. You know what you're saying? Sí, más People o in this menos. country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Ajá. La verdad me pone un poco triste esta parte porque literalmente estamos ahorita al punto de la Tercera Guerra Mundial junto por Rusia y Ucrania. Y ahorita están entre ellos dos. Pero si algún día uno de esos dos países se pone a matar a otra ciudad, a otro país, se comienza la Tercera Guerra Mundial y todos vamos a estar involucrados. Eso es lo peor. En serio, eso es lo peor. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. Sí. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? Así que la You knew conocía, Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Ok. Veamos que ha guardado la difunta en este lugar. ¿Habrá un periódico aquí? Por favor, dígame que hay un periódico. ¿Ustedes ven un periódico? Porque la verdad necesito los periódicos. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Sí, parece Let us raro. take some for the road. This case might get solved a lot quicker. Por acá hay un periódico. Por favor, dígame que hay un He's joking, periódico. Mr. Robbins. Aquí hay un periódico. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. Ok. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? Sí, We'll que take a una, look around. que una alcohólica viva aquí literalmente no ayuda mucho, que digamos. A ver qué tenemos aquí.
I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Ajá, se nota. ¿Qué es esto? When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. ¿De gestión de derechos de música? Pensé que era actriz. Bueno. ¿Y este bowling? A ver, ¿qué es esto? Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. O sea, jugar Rawlings. bowling. I know that place, corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Ok. A eso al menos nos puede ayudar en algo. Veamos qué tenemos aquí. She wasn't always such a loner. Parecer tenía amigos y creo que uno de ellos debe ser su marido. ¿Qué es esto? La física del Evelyn was reading Aristotle? Aristóteles. Evelyn wasn't stupid. Ya. The stupid thing about her was her need to drink. Sí, se nota eso. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Sería bueno investigar quién es ese tipo. Para que nos diga qué ha pasado con ella. Vale, creo que ya hemos terminado con la música. Aquí hay algo. Una foto. Es ella con alguien más, pero no sé quién será. ¿Será su madre? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Maldita sea que me confundo y el maldito control se desconecta, no sé por qué. Vale, amigo, quiero hablar contigo. Dueño de decoraría y amigo de la víctima. Vale, contacto con la víctima. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? Ajá. She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Así que compró whisky. Para mí que parece que sí me está diciendo la verdad. Es que no le veo bien sus ojos. Están como semicerrados. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. Ok. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Ok. Relación con la Were you and víctima. Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Le echarás un poco de menos, ¿eh? Ella me dijo toda la verdad, creo, ¿ah? No lo veo mover los labios y humedecer los labios y mirar hacia otro lado. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. Sí, ya siempre es una To cagada be eso. honest, you have to have a good reason to want to get back on. Sí, ya, eso es una cagada. Sé que se siente, amigo. Una madre que intenta hacer que su hijo rehabilite para poder estar normal otra vez. Pero la verdad es que eso ya es decisión de ellos y no es nuestra. No podemos hacer nada para ayudarles. Conocimiento de la McFly. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Se está humedeciendo mucho los labios. Y está mirando hacia otro lado, aunque no se note. ¡Dudo! We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. ¿En serio? From what I gathered, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Me sorprende. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. ¿En serio? You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Ok, lo atraparemos. Evelyn never hurt anybody. Sí, ya. Ok, entonces ahora él se va a encargar de eso. Bueno, sería un buen momento para poder irnos e ir a buscar lo que nos falta. Vale, You drive. vamos al bar Mensch. Tal vez nos diga qué ha pasado después de la víctima. El bar tal vez nos diga qué ha pasado con ella. Tenemos que ir a buscar
Veamos, entonces ella vivía acá en la licorería, estuvo bien por un tiempo, pero no duró. Bar Mensch, 10:38 de la mañana, 11:38 de la mañana, perdón. Guardando. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. ¿En serio? It wasn't just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Okay. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. Pues bien, tienes How que well decirnos la did you verdad. know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Ok. Groshmy McCaffin, 38 años, conocido de la víctima Evelyn Frons. Antecedentes. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Veamos si está dudando. Vale, está mirando hacia otro lado, creo, y se están humedeciendo los labios. Dudo. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Exacto. Industrial disputes, strikes, workers' rights. Okay. That kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Bueno, al menos es un quitacomunista, o después se hubiera jodido ya en la cárcel si hubiera dicho que era comunista. Relación con la víctima. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. ¿No la conocías? ¡Mientes! You're lying, McCaffrey. You look down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. Sí, lo tengo, Tell you amigo. Again, I barely knew the woman. Oh, amigo, yo la tengo. El libro, lo recuerdo ahorita. Escrito el nombre de Groshby McCaffin hallado entre los efectos de la víctima. Si no lo has conocido y nunca lo has hablado, creo que nunca hubieras tenido este libro. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? Exacto. It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book. And then she serio? rips it from my apartment and lies to my face that she didn't take it. As if she could even comprehend any of it. Okay. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Así su ex marido, ¿eh? Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Vale, entonces tenemos a un tal Tierna, último paradero de la víctima, y es hora de ir a buscarlo. Can you drive to this one? Vale, solo nos queda la bolería Robin. Where are we Vamos headed? a ver qué nos dice la bolería. ¡Oh, venga! ¿En serio? Car 11K, Car 11 King, KGPL. Hola. 11 King. Message from Captain Donnelly, return to Central, go to. 11 King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. No, tenemos que ir a la bolería Romy, maldita sea. Nos van a ir a llevar primero a la comisaría para decirnos algo, ¿verdad? Vale, ¿a dónde? Sí, la comisaría. Comisaría Central, 11:46 de la mañana. Ok, ¿tienes algún plan? Seguramente será el... Seguro será nuestro superior ahorita. Vale, está bien, gracias. Vale, si eso quiere decir que están abajo, deben ser algo sobre el asesino en serie de mujeres. Veamos qué otra prueba circunstancial tenemos. Vamos, Galloway, tenemos que seguir hasta abajo y poder investigar qué es lo que está pasando. ¡Coño!
Oye, en serio, esto sí va a ser un secreto. Mejor es que no llamen What's this haciendo esos about, mensajes. Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. ¿En serio? Evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Buen punto. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa serio? Tarleton didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. ¿En serio? Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. ¿Tienen alguna idea? Porque ahora tenemos que investigar sobre un asesinato en serie y ahora tenemos que ir a investigar quién mató a la otra chica. We got our orders. Back to the Summers case. Get an Okay. address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Ah, vale. Antigua dirección de Grosh Creepy, apartamento de Grosh Creepy. Vale, tenemos que averiguar todo eso. Estuve viendo... A ver, el teléfono está aquí. Y está cerrada, me lleva el diablo. No, no es ahí. ¿Dónde está el teléfono? Espera, Galloway. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Ok, a ver qué nos puede decir ahora. Phelps, batch 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Ok. Thank you. Al menos ahora sabemos dónde vive tal McCaffrey. Vale, bienvenidos sean de vuelta a otro Gameplay Loco Tomorrow. Tenemos para otro copal. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Bienvenidos, bueno chicos, les voy diciendo disculpas si es que me estoy haciendo este video así, voy a bajar un poquito el volumen, 1, 2, 1, 2, perdón, es que estoy probando un nuevo micrófono que tengo, les voy a ser sincero, he dejado la mitad del juego porque me quedé dormido, o sea, dejé grabando el juego por lo menos no sé cuánto tiempo y me quedé dormido, luego me fui de viaje y ahora recién después de 2 meses estoy jugando el juego, así que sería muy bonito que me dijeran qué es lo que tengo que recordar. Hasta donde yo sé, creo que ahora tengo que usar el teléfono, no sé dónde está el teléfono, ¿este es el teléfono? No, esto más parece otra cosa. Estaba buscando el teléfono porque tengo que averiguar algo, una dirección creo. No me acuerdo, ni siquiera sé del caso. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Pues dímelo tú. I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Ok. Thank you. Investiga el apartamento de McCaffrey, Ok, entonces hasta donde yo recuerdo y según las notas que tengo de los lugares, ya he ido al prestamista, al escenario del crimen, al bar Menzies, a la licorería, me falta la bolera One Wing, la comisaría central, el apartamento de McCaffrey, pero que aunque estoy acá en la comisaría no sé qué más tengo que hacer. Vale, a ver, será mejor que siga avanzando. ¿Tú ya te largas, no, pendejo? Vale, no, quería hacer esto. Quería poner el mapa para ver si tenemos algún caso de los secundarios, porque me gusta hacer casos secundarios, no me jodan por lo que hago. Vale, creo que no hay ninguno, así que tú conduce, amigo mío. Vamos a la bolería. Vamos a ir a la bolería. Veamos si nos dicen qué es lo más que podamos encontrar ahí, a ver. Bolería Rugby, 16 y 27 de la tarde. Ok, a ver qué nos pueden encontrar aquí, a ver.
El caso de la secretaria. La verdad no sé nada de este caso, hace tiempo que no juego, así que mis habilidades detectivescas habrán salido un poco. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. Stuck in my mind. ¿En serio? ¿Demasiado mayor? She was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Ok. Let's go get him. Vamos a por él. James Terran. Veamos qué nos puede determinar de este tipo, a ver. Dijo que está en la bolera de... A la izquierda de la pista, o sea por acá. O a la izquierda o tu izquierda. Hola, ¿hay alguien aquí? No tengo idea de dónde tengo que ir, en serio. Vale, me dijeron que tengo que hablar con James Tanner, pero no me acuerdo dónde está. ¿Hablas tú? Vale, a ver, creo que al fondo de la bolera será, por aquí. A ver. Ahí está. ¡Orden! ¡Policía! ¡Vuelve aquí, burro! ¡Coño, se escapa! ¡Atrápale! Ay, no, persecución de auto, no, por favor, que yo no soy bueno en persecuciones de auto. Por algo no juego Need for Speed. Maldita sea. ¡Ah, por el coche! Ese no es nuestro coche. ¿En serio dejan la puerta abierta y con la llave adentro? Por favor, no sean estúpidos. What are you waiting for? Get after it. ¡Lo hago! Faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. ¿En serio? Or a middle-aged individual with the need to ¡Jodete feel un... beer. ¡Dispárale! ¡Ajá! Steady, and I'll try to bust his tires. Es lo que intento, pero es que se me pone muy difícil. At least we've got a suspect. Why do they always run? ¡Ay, ay, ay! Got the wrong person and more than ¡Ay! one homicide. ¡Cuidado! Your theories are not Ay, ay, ay. by any means. ¡A un lado! ¡Dispárale! Get me back in close. ¡Lo intento, lo intento, lo intento! This isn't the killer. We can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. ¡Vamos! Hit him, Cole. ¡Joder! ¡Ay, ay, 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 ay! Me va a joder la alcaldía por esto. ¡Ay, ay, ay, ay! La alcaldía me va a joder por esto. ¡Dispárale ya, por favor! ¡Hostia puta! Espero que no se haya roto algún tipo. ¡Puta madre! Oh, looks like we're going into the tunnels. No me digas. It's all right, as long as it doesn't kill us, I'm okay with it. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Rompí el coche hasta más no poder. Eso va a hacer daños colaterales. ¡Maldita sea, idiota! El motor se muere. ¡Dispárale! ¡Oh, fuck! ¡Oh, rayos! ¡Oh, sí! Se acabó tu maldita carrera, idiota. Hands behind your head. Levanta las manos, maldito. Veamos qué nos puede decir este tarado. Ok, entonces, ¿ahora qué? Hemos hecho un montón de burras solamente para hacer esto, ¿eh? You know the way. You can drive. Ok, vamos a la comisaría. Where are we headed? Tendremos que hablar con ese tipo. A ver si nos puede decir algo. ¿Es eso o...? Bueno, no sé. Vale, no hay animación. Si no hay animación, significa que no es aquí donde tenemos que ir todavía. Vamos al apartamento entonces. Vamos al apartamento porque, bueno, si no hay animación que te dice, oye, estás aquí, tienes que hacer esto, entonces no.
Apartamento de McAfee, 13 y 16 de la tarde. Me pregunto cuánto habrá estado jugando en el anterior. Creo que solamente 30 o 40 minutos. Ok, ¿cuál es su apartamento? A ver, la 6. A McAfee. is in apartment 6. Muy bien. Vamos al apartamento número 6. Apartamento número 2. Apartamento número 4. Está por acá. Déjame pasar, macho. Estará arriba. Creo que tocaron la puerta. No sé, maldición, tengo que ir a ver la puerta. Vale, perdón por la interrupción, pero a ver si se puede dar bien esto. Vale, el apartamento número... ¡Ajá! Por aquí. Este debe ser... Es el apartamento número 8, me cago en todo. Era por el otro lado, me lleva el diablo, soy malo en esto. Ahora sí. McAfee. Ok, creo que es hora de investigar este lugar. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué es esto? Es la otra parte de la carta. Tendrás mucho en curarte y volver a casa. Y puedas volver a casa. He puesto tus cosas otra vez en tu antigua habitación. Que ahora tienes un candado en la puerta. Para darte privacidad y poder entrar y salir cuando te apetezca. Te cuidaré y podrá volver a tu vida normal. Sé que has cambiado la dirección, así que no estoy seguro si llegará esa carta. Si te llegará esta carta. Pero rezo para que así sea y que pienses en lo que he dicho. Te quiero mucho y rezo todas las noches por tu seguridad y para que un día llames a la puerta y podamos reparar la brecha que nos separa. Con amor y comprensión, tu madre, Augustine Somers. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Sí, esto relaciona a McAfee con todo esto. ¿Y este libro? Incidental. Vale. Esto ya es muy sospechoso, una camiseta ensangrentada. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Ajá, y esto es de la bolera. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Hey! Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been... ¿En serio? How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Gracias, señora. Será mejor que vayamos. Command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. Ya. Talk to Grosvenor. I've got housework to do. Ya, a ver las escaleras. Vamos a la palomera, tal vez nos diga qué carajo pasó con ella. Oye, amigo. I never forget a face. Sí, no te conozco ni nada. Ah, por ahí está. Venga, hay que buscar al tipo, porque creo que ya sabemos que fue él. Grosvenor McCaffrey. McAfee, maldita sea, ¿por qué siempre tienen que escapar? McAfee. Oh, rayos, hacia abajo. Vuelve aquí, McAfee. ¿Por qué corres así, coño? Oh, rayos. Se va a escapar en un coche, ¿verdad? McAfee. ¡Maldita sea, vuelve! No me hagas correr, que hasta para hacer esto sudo. Y eso no es bueno. ¡Ay! ¡McAfee! ¡Maldita sea, vuelve! No puedo sacar mi pistola, ¿en serio? Para poder detenerlo. ¡McAfee! ¡Saca tu puta pistola! ¿Para qué algo no tienes pistola? No puedo sacar la pistola. ¡McAfee! Sabemos que estuviste en la bolera y que la mataste. Tenemos evidencias muy
sucursales o como se puede llamar. ¡Vuelve aquí! Give it up, LAPD. ¡LAPD! ¡Huevonazo! A ver. ¡Te tengo! McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Vamos a ver qué nos dirá este maldito desgraciado. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. Tienes un punto. That asshole Jameson could have done it, do you? No lo sé. Whoever did it. So Vamos a la comisaría. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Sí, yo también espero eso, amigo. No sabemos qué es lo que está pasando en este caso, pero sabemos que solamente hay 2 sospechosos. Y uno de ellos es el asesino. Comisaría Central, 19 y 13 de la tarde. Cuando veo animación así significa que sí tengo que estar ahí, si no, no. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one. Okay. Don't fail me, young thumbs. De acuerdo, señor, se preocupa menos. Vale, está en el 1 o en el 2. El James Tiernan, que es el del sombrero que nos jodió. Ese es. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Ok, James Tiernan, ojos azules, 24 años, empleado de la bolera Rockwing y amigo de la víctima. Ok, ¿qué relación tenías con la víctima? Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Amigo, me estás mintiendo. Literalmente tus ojos me dicen eso. Pero voy a ver mi libreta para saber si tengo alguna evidencia. Vale, a ver qué tenemos aquí. Paradero de la víctima. McCaffrey dice que vio a la víctima entrar con un hotel con Tiernan. ¡Ajá! ¡Mentira! Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Pues un testigo te vio con ella la última vez del crimen. McCaffrey dijo que vio a la víctima entrar en un hotel con Tiernan la noche del asesinato. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. ¿Ibas a tener sexo con ella? I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Ok, libro de la víctima encontrado. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Parpadeas mucho, amigo. No entiendo qué estará haciendo. Parpadea mucho. Dudo. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. No, McCaffrey's been in trouble with the law before. ¿En serio? He always makes out it was some kind of labor dispute, but you know, I'm not so sure. Ok. Cuarta de James Tiernan. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. ¿No te acuerdas? Quiero ver mis libretas. A ver, anillo de empeño, vagabundeo, anillo, hora de la muerte. No. Bolso, cartera rota, carta rota. Ay, maldición. Empleado del cine, pintalabios, libro, compra de alcohol. Robinson, el dueño declara que Evelyn invitó a un whisky a un chico después de discutir. ¡Ajá! Mentira. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left, that was it! No, te invitó a beber. Acá tengo la prueba. La compra del alcohol.
She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. Exacto. She told the liquor store owner, "You're in deep trouble, buddy." She said she loved me. She wanted to care for Ay, me. Dios, cómo se nota que eres un tipo que le falta She never amor de stopped madre. talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. Oh, Dios mío, no digas Take eso. her out. She had nowhere to go. Ok, acceso al arma homicida. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Estás mirando hacia otro lado y tus labios no me dan mucha confianza. ¡Dudo! The coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Ok. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Vale. Dejar el Evelyn was interrogatorio. missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. ¿En I serio? want to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Sí. A ver, dijo, lo hizo con una E de algo de eso, de escritores, por lo que estaba en eso. Vale, ¿dónde está el segundo? Me dijeron que estaba por aquí. Sala de interrogatorios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita sea, ya me olvidé. Es que hace tiempo que no juego, lo siento, si es que me olvido. Por acá no es. No voy a poder entrar ahí. Joder, déjeme paso, que tengo que investigar. Ajá, sale investigador 2. Vale, aquí está. Hola, I'm ready McAfee. to answer some questions. You think I have all the answers? People Sí. who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Vale. Será mejor que hablemos. Coartada de McAfee. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Estás mirando hacia otro lado. Mi libreta. Encontré la mitad de una carta. ¿Dónde está? Carta rota. Carta rota para Evelyn, cuyas mitades tenían la víctima y McAfee. Mientes. ¡Mientes! Lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? La carta rota. ¿Dónde está? How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? Ajá. What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? Es cierto. ¿Qué hacía en tu I don't escritorio? know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Vale. Acceso al arma We homicida. found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ok. Estás mintiendo, amigo. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Pues la acusación de Tiernan. No. Tiernan declara que Grosvenor McAfee amenazó a Gilliard a agredir a la víctima. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Ok, a ver, dime. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. What? I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down.
I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. ¿En serio? Vale. Será mejor que siga. Si es que él dice razón, debería hablar con teléfono para saber sobre sus antecedentes, ¿no? ¿Aló? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Necesito antecedentes. I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local... Oh, Dios mío, ¿en serio? Beat the woman to death. Thanks. Gracias. Ok, entonces es un golpeador de mujeres de la gran... después de que estuvo en la guerra. Ok, vamos a hablar con el otro tipo. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up. ¿No estás pensando con We claridad, have one more amigo? question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Vale, dice que tú los acontecimientos antes del asesinato. Dice que tú lo mataste y le pediste ayuda. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. No estás pensando con claridad y el testimonio de McAfee no me dice eso. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? ¿En serio? La acusación de McAfee es lo que me colabora a esta declaración. McAfee declara que Tiernan confesó y le pidió ayuda para librarse de las pruebas. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up ¿En serio? the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box. What? And he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. O sea, te dijo que tú mataste a And that it Evelyn. was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. O sea que estás Really lúcido. angry. I could have done it. No te acuerdas. No sabes lo que has hecho. Was it me? No lo sé. Por eso lo estoy averiguando, niño. Tú cálmate. Todavía no. Tengo que hacer una última pregunta, mi amigo, con respecto. Con respecto a sus antecedencias con los militares. Quiero que me diga qué es lo que pasó ahí. A ver, amigo. Servicio militar. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. Y él también estuvo en la guerra, así que no hagas tanto joda. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Estás mintiendo, amigo. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? ¿En serio? Tengo tus antecedentes, amigo, así que sé muy bien. McAfee tiene antecedentes por hurto, agresión y lo expulsaron del ejército. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman Exacto. to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet! I could have fought for this country! I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch! What is a man supposed to do? Sit there and take it?
How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, Exacto. stole your book. Le robó el libro. I was coming to her. Te metiste a la tumba tú solo. Así que ya sé qué es lo que pasó. Sé muy bien a quién acajar. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Exacto. Por tus antecedentes, tú fuiste, amigo. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Sí, ya te Another digo. red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at a prison graveyard. Vale. Espero que te guste la cárcel, maldito idiota. Sé que fuiste tú. El secretaria. Pistas 17, preguntas correctas 15, daño... Vale, lo siento, pero es que tenía que atraparle. Grove McAfee puede escribir unas reveladoras memorias desde su celda en el corredor de la muerte. Vale, para que entiendan muy bien la historia. A ver, esto es lo que sé hasta el momento, poquito que lo que tengo. La secretaria, que en este caso es la víctima, estaba borracha y estaba hablando con su amigo, que era el tipo ese que era Turner. Estuvieron emborrachándose un poco, fueron a su casa de ella le robó el libro a su escritor, o en este caso creo que era su novio, no lo sé. Se lo llevó y él, como ya tenía antecedentes de que no le gustaba que le robaran, y menos las mujeres, entonces se volvió loco y mató a la chica. O sea, ella había vuelto a su casa, bueno, a su departamento creo, y ahí encontró la carta de su madre, dijo, la carta de su madre que la leyó y según lo que recuerdo cómo estaba el apartamento, estaba a punto de irse, pero luego apareció McAfee, rompió la luna y la mató, me imagino, ¿no? La mató y luego, bueno, no hubo sangre ahí, así que literalmente creo que lo que pasó es que... No, a ver, no, él fue hasta su casa... Literalmente rompió la ventana para buscar su libro, no estaba, entonces fue a buscarla ahí al bar, que es la que ella siempre va. Entonces en ese momento la encontró, la mató porque no tenía el libro, y luego, bueno, sí tenía el libro, la agarró, la encontró y rompió la carta en estos casos, ¿no? Pero antes de hacerlo, el otro chico creyó que lo había matado, le llamó y hizo todo ese plan para que lo acusaran a él. Lo siento si es que no puedo explicarlo mucho, porque la verdad no puedo explicarlo, porque yo he estado sin jugar el juego por lo menos un mes, me quedé ahí a la mitad, bueno, casi la mitad. Bueno, espero que os haya gustado, vamos al siguiente capítulo, o sea, voy a seguir ahorita, pero con otro video, porque ahorita este video ya lo voy a editar con el otro. Espero que os haya gustado, hasta la próxima, bye bye. Y por cierto, si se escucha diferente mi voz, o es que no se escucha como diferente como se debe ser, es porque estoy usando un micrófono nuevo. Espero que les guste, nos vemos la próxima, bye bye.